Miguel Sotelo, ¿cómo te va? Miguel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Julio. Buen día, Juanchi. Un saludo para el Chalo también y para toda la audiencia. Buen día, Miguel. Bien. Buen día. Bueno, todavía te vas a salvar de tratar este tema, todavía, pero... Sí, bueno, pero tenemos un concejal que va a estar tratándolo el día lunes. ¿Y qué opinión tenés al respecto? Mira, siguiendo un poco lo que viene sucediendo en el Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante, por intermedio de sus representantes, pidió informes al municipio desde hace ya más de un año, que viene pidiéndolo. Entonces, en ese caso, ahí no sé si me escuchás bien vos. Te escucho perfecto. Bien, perdón. No escuchaba ruido y pensé que me había quedado. Entonces, es el municipio el que tenía que presentar o devolver esas notificaciones que hacía el Consejo Deliberante para saber cómo estaba el municipio, cómo estaban los gastos, de qué manera se estaba manejando. Y yo tengo entendido por nuestro concejal que eso no se presentó nunca. Y hoy llegamos a esta situación donde, sin haber presentado nada, sin haber explicado a quienes tienen que hacer el control de una administración municipal, se decreta o por lo menos se pide esta emergencia económica. Es una emergencia económica que nos posiciona, como dijo Juanchi recién, en una situación que a lo mejor hace 5 meses, 6 meses, antes de las elecciones era perfecta, todo estaba bien, todo iba para adelante, se hacían modificaciones, había dinero para el hospital, y hoy de golpe nos encontramos acá. Entonces, ¿qué cambió tan rotundamente de un momento al otro? ¿Por qué no se dieron las explicaciones al Consejo Deliberante? ¿Por qué no se devolvieron esos pedidos? Bueno, ahí radica un poco todo, Julio, me parece a mí. Pero bueno, tendrán que ser los concejales quienes acepten o rechacen esto que plantea el municipio. Pero ¿y por qué podrían rechazarlo si en definitiva lo que está pidiendo este proyecto de ordenanza es una disminución, sobre todo en el gasto de los funcionarios? Porque todo lo demás, lo que tiene que ver con horas extras y con ese manejo, sale por decreto directamente. Sí, tenés razón, en eso sí. Bueno, yo entiendo que, de acuerdo a lo que yo te comenté, que no se han presentado los informes, o no se ha presentado de qué manera se estaba manejando, entiendo que por ahí puede pasar por eso. Pero bueno, no está en mi palabra decir qué es lo que van o no van a hacer los concejales, eso va a depender de ellos, ¿no? Creo yo que... ¿Crees que la falta de pago, porque en definitiva, después le voy a preguntar quizá a Caraballo, a ver si tiene el número concreto o exacto de cuánto es, porque saber bien la realidad de porcentaje nos cuesta bastante. ¿Cuál es el porcentaje de pago de tasas que tenemos? Tanto por la parte de lo que era alumbrado, barrido y limpieza, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero se entiende perfectamente, o la tasa de seguridad e higiene, que es la del empresario y la del comercio, o la tasa rural, etcétera, etcétera. ¿Vos creés que porque no se prestan los servicios, porque la gente está enojada, porque falta plata? ¿Qué es lo que te parece que puede ser? Me parece que Bransen viene con un deterioro de servicios de hace muchos años. No es de ahora el deterioro de los servicios. Creo que ahora se agudizó mucho más. Perdón. Y creo que, digamos, el ciudadano ya viene muy cansado de muchos años. Y en un momento determinado, todo. Se agudizó, dijiste. Exactamente, se agudizó. ¿Te estás refiriendo, si lo comparás al gobierno anterior de Capelletti? Sí, al anterior de Arias, y venimos en una estructura, y hablo un poco todo de acuerdo a la planta depuradora, me refiero a los servicios en general, ¿no? La planta de reciclado, todo lo que es la recolección de residuos. Hay momentos donde, bueno, se ve que se acomoda un poco y otra vez volvemos a ese deterioro que está sufriendo Bransen ya hace muchísimos años. Entonces, Bransen, en vez de ir para abajo, para arriba, está yendo para abajo en todos los servicios. Entonces, el ciudadano está viendo que obviamente el que paga o el que pagaba se va encontrando con ese deterioro. Y creo que eso es lo que viene haciendo mella en cada uno de los ciudadanos, que cada vez paga menos impuestos. Porque si vos tomabas, creo que en un momento
lo habían explicado que por diferentes sectores, ¿no? El campo, diferentes barrios, había barrios donde la cobrabilidad era del 30% o menos en algunos, en otros era el campo creo que estaba en 60, un poco más. Bueno, hay ahí un contexto que te va marcando, evidentemente, que si eso sigue bajando, es un descontento de la ciudadanía. Pero vuelvo a decirte, lo digo con toda sinceridad, no creo que sea de este gobierno, creo que viene un deterioro de hace muchísimos años y todos siguen haciendo o llevando adelante de la misma manera el proceso desde el municipio. Me parece a mí, ¿no? En mi opinión. No hay un cambio, no hay un proceso donde vos puedas encontrar modificaciones en ese deterioro que venimos teniendo desde tantos años. Miguel, que es lo que planteamos nosotros, ¿sí? Miguel, ¿y cómo le vemos la punta al ovillo o la pata a la sota? ¿Cómo hacemos como ciudadanos nosotros para decir, otra vez en Bransen estamos mal, otra vez nos cae a nosotros? ¿Qué? A ver, hace 15 días le hicimos una nota a Gustavo Río y nos decía lo de la planta depuradora es imposible y si no, que la gente de La Libertad Avanza se haga cargo porque Milei dijo que no hay plata y que al no tener plata ellos no están acá y nos dicen cómo tenemos que hacerla. ¿Cómo hacemos para que alguna vez por todas digamos, bueno, una buena para nosotros? Bueno, sí, me voy a meter en la política, hay que esperar al 2027, nada más, cuando se produzca el gran cambio en Bransen y La Libertad Avanza ponga al intendente. A partir de ahí va a haber un gran cambio en Bransen. Pero bueno, mientras tanto hay que llevar un proceso adelante, hay que llevar propuestas desde el Consejo y hay que pensar muy bien. Perdón, ¿vos decís que esto es un chivo expiatorio de culpar y decir que es toda la culpa de Milei o de La Libertad Avanza lo que nos sucede a nosotros? Bueno, son discursos políticos. No podemos culpar al que es político de hacer política discursiva. Eso es así, Juanchi. Bueno, es la función, está todo bien y cada uno cumple una función. Es como que yo me enoje con el periodista porque el periodista me pregunta cosas que a mí no me gustan. El periodista cumple una función, yo tengo que responder. Las preguntas no son malas o buenas. El tema es lo que vos respondés. Vos podés decir sí o no, blanco o negro. En este caso, cuando se hacen expresiones como esa, se está actuando desde la política, explicando una situación desde un punto de vista. El punto de vista nuestro no es ese, desde La Libertad Avanza hablo, todavía no como concejal, sino como integrante de La Libertad Avanza, porque todavía no he asumido. Sí. El día que asuma hablaré desde el punto de vista concejal. Pero me parece que todo esto tiene un proceso, y ese proceso está cambiando en la Argentina. Se empezó desde arriba, llegará a la provincia de Buenos Aires y también va a llegar al municipio. Hay un cambio. Mira, hablábamos de la emergencia y creo que administrar no es para cualquiera. No se trata de hacer política, se trata de saber administrar. Que la política también, obviamente, tiene que ver con la administración, porque hay que hacer acuerdos para mejorar la administración. Sin política y sin acuerdos no podés organizarte ni armar un proyecto a futuro que tenga solidez. Pero no hay que hacer politiquería barata. Hay que pensar en Bransen, en el caso puntual, y hay que pensar de qué manera se pueden administrar mucho mejor los recursos del ciudadano y que el ciudadano vea que de esa manera sí es bueno pagar el impuesto a aquel que no está con ganas de pagarlo. Hay que convencer a esa persona de que hay un cambio y que ese cambio... Pero ese cambio, Miguel, ¿vemos un futuro que por ahí se nos abra una puerta y decir, bueno, tendremos que... A ver, este cimbronazo, como hasta el 31 de diciembre o los primeros días de enero, vamos a aguantarlo. ¿Se ve algo más adelante como para decir, vamos a empezar a caminar en Bransen? ¿Te referís a estos 2 años que quedan hasta las elecciones? Claro, exacto. Mirá, va a depender mucho de la política. Y ahí me meto en algo que no me corresponde, pero lo comento por arriba porque no quiero dar opinión. Si alguien dice hay que descamporizar Bransen, es porque evidentemente desde esta política no tenemos mucho futuro. Porque evidentemente hay algo que está mal. Pero no me quiero meter porque no es mi tema y no me corresponde a mí
con el partido. No, Respondiéndote, pero respondo a Juanchi, ¿no? No, pero de todos modos está bien, porque si no te metes te iba a meter yo, porque te iba a preguntar qué opinión tenías. No, bueno, no quiero opinar en cuanto a internas que evidentemente quedaron plasmadas en las elecciones, ¿no? Acá hay en el gobierno un sector, la cámpora, el kirchnerismo, y evidentemente hay otro sector que tiene que ver con el peronismo que quiere descamporizar y quiere correr pero bueno, es un tema de ellos y es lo único que puedo decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablando del futuro, ese futuro está muy marcado por esa situación, por la situación de un sector o otro sector, y qué de qué manera unifica el gobierno local una política a futuro. Bien. Evidente. Miguel, te llevo la última pregunta a nivel nacional. Sí. Dame tu punto de vista del acuerdo que se menciona, porque hasta ahora no se conoce, hasta ahora no fue firmado. Sí. Pero por lo menos lo que se menciona del acuerdo de Argentina con Estados Unidos. Bien. Me tomo 30 segundos para explicar a nivel geopolítico qué es lo que está pasando en el mundo. El mundo antes se dividía entre el norte y el sur. Vos sabías que todos los del norte eran desarrollados, países con futuro, y el sur del mundo era un sector donde estaban en crecimiento, donde la desigualdad era notoria. En primer presidencia de Trump, esto cambió. Trump puso al mundo de otra manera, ya no se divide de norte a sur, se divide oriente y occidente. Y Trump empezó desde ese momento a unificar toda América, económicamente y políticamente también, porque como te dije antes, no hay economía sin política y no hay política sin economía. Esto va junto. Entonces creo que Trump, en ese sentido, está tratando de unificar toda América, incluso con presidentes que estén más cerca de su pensamiento. ¿Por qué? Porque el mundo vivió toda la vida con la maquinita de imprimir billetes, que son los dólares, y eso lo hacía Wall Street. Y Trump está destruyendo Wall Street, que es el financiamiento económico mundial, y está tratando de producir en su país, o sea, cambiar la matriz de impresión de billetes y desarrollarse en el mundo a desarrollarse en Estados Unidos y en toda América. Esto mismo, pero a nivel contrario, pasó cuando asume Néstor Kirchner, y América, o Latinoamérica, venía con el socialismo de Europa, y estaba Chávez, estaba Correa, estaba Lula, estaba Evo y estaba Néstor, y esa tendencia llevaba a una Latinoamérica unida, más bolivariana, y económicamente también. Bueno, eso cambió. El mundo cambió. Y vos tenés dos chances. O cambiás con el mundo o te quedás solo. ¿Qué es el mundo? Fuera del mundo. El mundo es la parte comercial, lo que yo te explicaba antes. Oriente o Occidente. ¿Quién es? Y el mundo es China, por un lado, Rusia, si lo querés como activo también de Europa, y Estados Unidos. Y vos tenés que decidir si vas para un lado o vas para el otro. En un momento fuimos hacia el lado de China, le dimos una base, bueno, no importa, pero que digo, comercialmente. Ahora tenemos a alguien que nos invita a jugar a la casa de ellos, que es Estados Unidos. Y nos invita, se da cuenta que alguien te invitó y te dijo, vení a casa, vamos a ver, tenemos otras posibilidades de comerciar. Tanto en la carne, que es algo que nosotros venimos haciendo, pero que lo vamos a hacer con Estados Unidos. ¿Pero el acuerdo te parece equitativo entre lo que propone Estados Unidos para Estados Unidos y su economía y para la Argentina y la economía nuestra? Mira, si nos bajan aranceles para vender acero, lo que pasa es que no tenemos escrito nada todavía, pero a ver, se habla por arriba, ¿no? Pero si nos dejan que no tenemos aranceles para vender acero, no tenemos aranceles para vender aluminio. No tenemos inconveniente en comerciar la parte farmacéutica. Bueno, iremos viendo en todo, o sea, no lo voy a decidir yo, lo va a decidir el gobierno, pero iremos viendo de qué manera ese acuerdo, como todos los acuerdos que hay que hacer,
beneficia a las dos partes, a uno con algo determinado y a otro con otro poder. ¿Vos estás de acuerdo con que Argentina negocie directamente con Estados Unidos olvidándose del Mercosur? No, me parece que el Mercosur es un mercado que lo va a negociar Argentina con Estados Unidos y el Mercosur va a seguir vivo. Y el Mercosur va a tener funcionabilidad en cuanto nosotros empecemos a negociar con los países del Mercosur, sí, pero otra manera. El Mercosur impide que un país integrante haga acuerdos comerciales unilaterales. Bueno, lo que pasó con Uruguay, ¿te acordás? Exacto. Bueno, pasó con Uruguay. Bueno, creo que la tendencia es esa, creo que eso se va a tener que modificar, porque lo mismo no pasa en el Mercosur con Brasil. Nosotros con Brasil también, no es al nivel de Estados Unidos, pero con Brasil nosotros somos mucho más chicos. Cuando comerciamos con Brasil, Brasil a nosotros nos puede destruir comercialmente. Todavía estamos bastante equitativos, pero bueno, hay que ver eso, Julio. Hay que ver la letra chica y ver realmente a quién beneficia y cómo beneficia. ¿No? En definitiva, en principio, ¿te parece interesante el acuerdo de Argentina con Estados Unidos? Sí, por dónde va el mundo, por la geopolítica. Bien. ¿Entendés? Así, yo creo que ese es el pero bueno, hay que ver después la letra chica y ver exactamente cómo está cada una de las cosas. Te mando un abrazo. Bueno, pará, ¿puedo decirte algo último? Sí. Nada más. Viste que me hablaste de la emergencia económica y me hablabas de cuánto se va a reducir, el 15% en secretarios, intendentes, directores, etcétera, etcétera. Exactamente. Bueno, cuando venga el aumento de tasas, sí, el gobierno planteó una inflación del 10,5, bien. La provincia de un 30. Vamos a ver cuánto propone el municipio. Yo propongo algo, Julio, y ojalá todos me escuchen. Que eso que proponga el municipio de aumento de tasa sea el descuento que se le haga a los secretarios, directivos, a los directores, a todos. Ese mismo aumento que está sufriendo la gente o el ciudadano por las tasas, creo yo que tendría que ser el mismo descuento que tendría que hacer el municipio en sus funcionarios. Porque es una manera de demostrar que si el ciudadano tiene que pagar un aumento de tasas de un 30, un 40 o un 50, el que obviamente representa al municipio, que es el que administra, también tendría que tener un descuento del mismo porcentaje. Porque entonces equiparamos, le sacamos a la gente, pero también nosotros que administramos, nos hacen un descuento del mismo monto en porcentaje que se le va a hacer a la gente en suba de impuestos. Está entendido, pero respondeme por sintético, por favor. Sí, dale. La pregunta, ¿vos creés que en el nuevo presupuesto que envía el municipio no tendría que haber aumento de tasas? Tendría que haber un 10-11% de aumento de tasa. No más que eso. No más que eso, que es lo que marcó el presidente de la Nación. Sí, pero la inflación del año va a ser de 30 y pico. Bueno, entonces, que se negocie con el Consejo Deliberante de acuerdo a la inflación que quieran poner. Pero el presidente para el año próximo marcó un 10,5. Si la inflación va a ser de un 10,5 o de un 15, se verá el año que viene. La inflación que pasó porque estaba en el presupuesto anterior. Bien, no había presupuesto anterior, pero bueno. Sí, bueno. Ahí está. Bueno. Ese es el problema. Bueno, ese es el problema, Julio. Te mando un aviso, Miguel. Te mando un abrazo. Un abrazo, aviso. Julio, Juanchi. Chalo, chao, gracias. Miguel, gracias. Bueno.